A ver, un chuluesco para reseñar. ¿Alguien que sepa de chulú? ¿Alguien de chulú? Muy bueno. Eso lo quitas luego. Muy buenas, caballeros, muy buenas seguidores de los entes oscuros, muy buenos fieles creyentes de los dioses, esos que controlan nuestras vidas y a veces las destruyen. Esos dioses que a veces nos hacen grabar por segunda vez un vídeo. El tema de hoy va a ser algo complicado, algo oscuro, algo oculto, y por eso mismo el primer vídeo que os hicimos de esto se ha borrado. Así como el que no quiere la cosa, ciertos entes han manipulado el tema del ordenador y han hecho que este vídeo se vaya, así que nosotros vamos a seguir porque creemos que tenemos el poder de la luz y vamos a luchar contra todos ellos. Hoy os vamos a hablar del Lovecraft verso. Dícese de aquel universo creado a partir de las obras del escritor Howard Phillips Lovecraft, un escritor que nace en 1870 y a partir de ahí comienza a desarrollar una serie de actitudes ante la escritura, una serie de actitudes ante la vida que luego le hacen crear lo que es el llamado terror cósmico, horror cósmico, algo que es la contraposición de algo que se llevaba muy a finales del siglo XIX. Estamos hablando de esa literatura gótica, esos neorrománticos como Mary Shelley con su Frankenstein o Bram Stoker con su Drácula. Nos llega el señor Lovecraft, que coge un poquito de lo que es la narrativa de Edgar Allan Poe y nos la transforma ofreciéndonos algo completamente nuevo dentro del mundo del terror. Nos vamos a dar cuenta que él ya no nos habla de esos monstruos tan clásicos, de esas maldiciones tan clásicas, tan sobrenaturales, sino que se mete un poquito más en ciencia entre comillas, puesto que nos habla de seres dimensionales, nos habla de antiguos cultos, nos habla de ciertos dioses que ya estaban allí mucho antes de que la humanidad surgiera, y son gente que se aprovecha de nosotros, dioses que están en guerra entre ellos y seres que nos usan como si fuéramos el ganado, el ganado propio que tienen ellos en su granja. Hay que decir que Howard Phillips Lovecraft es uno de los escritores referentes en lo que es el tema de la ciencia ficción, de lo que es en el tema de los cómics, películas y otras cosas que lo que hacen es saciar nuestros vicios. Por un lado, vamos a intentar analizar un poquito la figura de Lovecraft con cuatro puntos que yo creo que son importantes para entender su obra. Uno muy importante nos viene dado de su terror al mar, todos estos seres acuáticos, este Chulú, Xulú o como queráis, Cthulhu, como queráis pronunciarlo, sabemos que son es una lengua que los humanos, la garganta del humano, nuestras cuerdas vocales no están preparadas para lo que es pronunciar esos nombres, entonces cada uno lo pronunciará como quiera. Hablar de terror cósmico es hablar, como decíamos, de esos seres dimensionales, esos seres con nombres extraños, esos seres que incluso tienen formas que el hombre nunca ha visto. Y una de las cosas que nos dio Lovecraft fue ese terror al mar. Un terror al mar que le viene condicionado, todas estas creencias le vienen condicionadas de lo que es el gusto que tenía su abuelo por lo que son la literatura mística y los estudios de ciertos cultos que alguno de ellos hablaba del mar. Esto hizo que Lovecraft desarrollara un gran terror al mar y por eso siempre está muchas veces presente en sus obras, y tenemos a nuestro querido Xulú en cierto punto viviendo ahí en el mar esperando su momento para despertar. Como bien os iba diciendo, hay ciertos puntos muy importantes. Siempre se ha dicho de Lovecraft que era racista, que Lovecraft tenía mucho odio, por ejemplo, al hombre negro, y es una cosa que no es un mito, es cierto, pero tenemos que posicionarnos primero en la época en la que estamos, tenemos que posicionarnos en que el señor Lovecraft va a Providence, vive con una familia típica del colonialismo inglés, es alguien de buena familia y desarrolla, pues claro, ha vivido lo que es el tema de la liberación de la gente de color, y es una cosa que a él, como buen colonialista que le viene de familia, no le gusta mucho el asunto y tenía, por así decirlo, una gran xenofobia con la gente de color e incluso con otras razas. Otro punto muy importante que se suele decir, y lo veremos en una de las obras que se juega con esto, es la asexualidad o la supuesta asexualidad de Howard Phillips Lovecraft.
puesto que era un ser que no mostraba ningún interés hacia el sexo. Todo esto puede ser por la teoría que se dice que al criarse luego con su madre lo vestía de mujer porque siempre habría deseado tener una niña, y esto pues hizo que Lovecraft fuera un niño triste, retraído, que fuera vestido de mujer. Imaginaos las burlas que tuvo que sufrir. Y es más, imaginaos el grado de soledad que tenía, soledad que combatió con el tema de los libros, soledad que combatió escribiendo poemas y escribiendo ciertos relatos. Podríamos pararnos en Lovecraft, hablar de sus tres fases, desde la onírica a la más sectaria o incluso a la más poética, pero nosotros nos vamos a frenar simplemente porque vamos a hablar de la mitología que nos trajo, una mitología que a nosotros como fans del cómic nos interesa muchísimo, pues son muchas las publicaciones, son muchos los tomos que han usado estos conceptos de Lovecraft para hacer un poquito más rico e interesante los cómics. Hay que decir que Lovecraft tuvo un gran seguimiento estos últimos años, pero en los 80 y los 90, por el tema de los juegos de rol y tal, había menos gente, pero siempre era una figura que interesaba. Ahora le tenemos aquí, le tenemos en videojuegos, en películas, etcétera, etcétera. Vamos a ir con los cómics, que es lo nuestro. Lo primero que voy a hablaros es esto que está pegando tan fuerte, Alan Moore. Es imposible que no digamos Alan Moore, gran fan de Lovecraft. Acaba de reeditar ahora mismo una serie de libros en los cuales este señor es el que nos hace la introducción. Libro que me tengo que coger, por cierto. Alan Moore nos presenta Providence. ¿Qué nos presenta en Providence? En Providence lo que hace es coger todos los conceptos de toda su narración, los conceptos de todas sus historias, y nos la mezcla en este pueblecito que vio nacer a Howard Philip Lovecraft, que vio vivir a Howard Philip Lovecraft, y que le hizo realmente imaginar todo este mundo en esas callejuelillas y en esas casitas, como bien decimos, coloniales inglesas. Teníamos ese ambiente gotiquillo ahí de Inglaterra. ¿Qué es lo que hace Alan Moore? Alan Moore nos presenta como si todo este mundo de Lovecraft, como si todo este puto mundo de Lovecraft hubiera sido real. Nos mezcla todos los personajes, nos mezcla los distintos conceptos de varias historias. Lo tenemos ahora mismo en 3 tomos, y vamos a ver, todo el que sea seguidor, vamos a ver esos pequeños huevos de Pascua que siempre nos hace muchísima ilusión ver y sobre todo reconocer. Luego vendrán ciertos glosarios donde el señor Alan Moore nos explica todo con todo lujo de detalles. Esto como obra más nueva, como bien digo, esto no lo escribió Lovecraft, pero es a partir de todos sus textos. Luego hemos tenido muchísimo, bueno, hay de qué decir que esto viene de Neonomicon. Neonomicon, obra que también tiene que ver con Providence y que explora una de las cosas del tema de la sexualidad de la que os hablábamos antes. Una de las teorías de Alan Moore, ficticia por supuesto, es que Lovecraft no hablaba de sexo y no mostraba ningún interés por el sexo, ni en sus obras ni en la realidad. Recordemos que se separó de su mujer por estas desavenencias. Hay que decir que aquí lo que nos explora en Neonomicon es que Lovecraft no hablaba de sexo porque realmente formaba parte de una secta sexual con estos seres. Lo dejamos ahí. Luego en Providence parece que encamina un poquito más y el tema se torna un poquito más serio, pero hay que decir que Neonomicon fue el primer ladrillo que pusieron Alan Moore y Jason Burroughs para contarnos una historia que ahora está vendiendo mucho y que va a tener una continuidad. Fijaros cómo será que Diablo Ediciones, por ejemplo, ya nos viene de vez en cuando sacando su revista Chulú, Cthulhu, Cthulhu, como queráis llamarlo, Shulu. Nos muestra su revista donde incluso empezó haciendo versiones de estos relatos, pero poco a poco terminó incluyendo historias propias que tienen ese toque de Howard Philip Lovecraft. Como vemos, ha sacado muchísimas revistas y muchas veces entre ellas aquí tenemos un especial que es un homenaje en 15 historias de diferentes autores. Vamos a decir que siempre que hablemos de Lovecraft y siempre que tengamos una adaptación, vamos a tener casi siempre lo mismo. Sus historias más famosas vistas por diferentes autores. Es el mismo ejemplo que tenemos en la antología gráfica de Lovecraft, de Norma Editorial, donde exactamente ocurre lo mismo. Vamos a tener desde las ratas en la pared, vamos a tener el sabueso, el color que cayó del cielo, el templo.
Las historias quizá más famosas, todas ellas con distintos estilos gráficos, distinto color, distinta narrativa por diferentes autores. Autores como, por ejemplo, nos encontramos por aquí a Dan Lockwood, a David Camus, a Benjamin Dixon e incluso a Pat Mills o a Simon Spurrier. Como bien digo, tercera edición de este tomo, un tomo que está muy bien y sobre todo que recoge unos estilos muy diferentes y que no dudo que alguno de vosotros llegará a encontrar el estilo que más le gusta. Otra de las antologías que también es de mis preferidas, aquí no tenemos a varios autores, sino que aquí tenemos directamente a Eric Krieg. Eric Krieg nos da exactamente lo mismo, estas historias de Zulu, estas historias de Lovecraft, nos va a meter Dagon, nos va a meter muchas historias, solo que esta tiene una cosa bastante curiosa, y estamos hablando de que el señor Eric Krieg aquí utiliza un estilo que va desde el underground americano hasta la línea clara europea, mostrándonos lo que es realmente una maestría en lo que es la narración gráfica. Esto lo publicó la edición La Cúpula, y si podéis haceros con ello, a un precio de 14,50, si podéis haceros con ello, haceros, porque era algo a lo que no estábamos acostumbrados, esta línea tan clara. Aunque si hablamos también de línea clara, tenemos obligatoriamente que nombrar al señor Culver, un autor inglés que se ha dedicado también a hacer diferentes versiones, tanto de Edgar Allan Poe, ha hecho cosas de Sherlock Holmes, pero de repente nos ha traído el caso de Charles Dexter Ward, por un lado, y nos ha traído la búsqueda de los sueños de la ignota Kadat. Aquí hace una reinterpretación de lo que son los textos de Lovecraft, pero lo hace de una manera muy gráfica, muy descriptiva, narración gráfica, raudales, otra línea clara que tenemos, pero al mismo tiempo vemos un color más trabajado que juega con el tema de las sombras y juega con el tema de los brillos. Ya digo, el caso de Charles Dexter Ward por un lado y el sueño de la ignota Kadat. Esto quizás sí es más Lovecraft, es más el Lovecraft habitual, mientras que aquí Culver, con la búsqueda de la ignota Kadat, llegamos a lo que se llama ese momento o esa fase onírica de Lovecraft, donde ya nos hablaba que incluso estos seres o nosotros podíamos viajar a esas dimensiones a través del sueño. Otra cosa también curiosa, venga, hablemos de otro de los maestros. Si hablamos de un maestro no podemos más que hablar de otro. Hablamos de Richard Corben, señores. Aquí Richard Corben sí que hizo con Panini Comics en La Guarida del Horror, hizo una cosa muy especial. Ya estábamos acostumbrados a todas estas obras que ya no sabemos de memoria. Pero por el contrario, aquí lo que nos hace Richard Corben es coger quizá la faceta más extraña o la faceta más desconocida del autor, la que menos conocen, que son esos poemas, ese poemario que tenía. Vamos a ver cómo el mismo Corben nos da una visión bastante diferente, menos mística, en muchos casos más apocalíptica, más humano e incluso más futurista, puesto que vamos a ver cómo reinterpreta estos poemas y a lo mejor lo que son 8 estrofas nos traen una obra que son 20 páginas. Completamente recomendable. Richard Corben no está en sus mejores momentos en este tomo, pero sí decir que hace un trabajo de blanco y negro, y Corben es siempre Corben y siempre va a tenernos a sus seguidores comprando. Viene también lo que son los propios textos de Lovecraft para que una vez hayas leído el relato puedas comparar los ejemplos y el ejercicio de narrativa gráfica y el ejercicio de imaginación que usa el señor Corben. ¿Hablamos de más? Pues mira, otro recopilatorio, 30 años después, el señor Esteban Maroto, el maestro Esteban Maroto, nos trae los mitos de Cthulhu, de Lovecraft, recopilación de esas pequeñas historias que él traía en las revistas, que dejaba en las revistas, y aquí Planeta de Agostini el año pasado lo editó, tapadura, una edición muy cuidada, una edición en la que vamos a ver al maestro Maroto completamente en blanco y negro, y por supuesto vamos a ver esos sellos inconfundibles de su arte, esos cuerpos femeninos, esa oscuridad, ese juego con las sombras, ese juego entre el blanco y el negro, y por supuesto detalles de plumilla que hacen que este tomo sea una maravilla, editado por Planeta de Agostini. Como siempre decimos, siempre va a haber recopilatorios.
Otro de los más extraños. Venga, vamos a jugar. Vámonos al antiguo, vámonos a Oriente. Nuestros vecinos del país nipón nos traen El Sabueso y otras historias de Lovecraft, pero es una adaptación y un dibujo de Gu Tanabe. Esto la verdad es que está muy bien, más que nada como curiosidad, para ver cómo en el país del sol naciente conciben lo que es las monstruosidades de Lovecraft y las historias de Lovecraft, adaptándolo un poquito tanto a su narrativa como a sus creencias o a su cultura. Queda completamente recomendado para todos los que seáis Lovecraftianos. También hay que decir que es un tomo único y estamos hablando de que de Ivrea, bastante baratito, y que por favor no lo dejéis escapar nunca, en ningún momento. No nos podemos olvidar otro de los mayores recopilatorios, para mi gusto, uno de los más importantes, porque encima estamos hablando del maestro Alberto Breccia. Estamos hablando de nuestro querido maestro que hizo unas adaptaciones de Chulú, de Lovecraft y de todo el chuluverso muy especiales, donde esto le valió para experimentar con el tema de las técnicas. Se dice que incluso llegó a usar collage, usó cuchillas, usó los blancos y los negros para intentar describir esos terrores que decía Lovecraft. Terrores que, como todos sabemos, esa narrativa descriptiva de Lovecraft dice mucho, pero no dice nada. La idea está en que no se pueda concebir en una cabeza humana. Y esa fue la idea que sacó Breccia. Breccia lanzó directamente unos monstruos sin forma, amorfos, pero aún así con toda la oscuridad que nos hacía realmente tener terror. Y esto lo sacó en su día sin sentido, ahora anda descatalogado, a ver si alguna editorial se atreve y se pone a publicarlo, porque yo creo que es una de las obras más importantes para todos los Lovecraftianos. Luego tenemos a otro, Enrique Breccia, ahí siguiendo tradición, nos trae en Vértigo una obra muy especial. Aquí no hablaríamos de una adaptación de los textos, sino que hablaríamos de qué ocurriría si esos textos de Lovecraft están en la vida real, si él los vivió, si él realmente fue algo que vio y lo único que hizo fue actuar como narrador de una realidad que se basaba en hechos reales. Esto nos trajo una miniserie en Vértigo preciosa. La verdad es que el señor Enrique Breccia hace un trabajo de colores que es impresionante y nos va a mostrar a un hombre luchando con otra realidad que se ve forzado a seguir, mientras nos dan pequeñas pinceladas de estas historias y mientras nos dan pequeñas pinceladas de lo que es la biografía quizá más oculta o más dudosa del maestro del terror cósmico. Ahora también tenemos que hablar de otras obras basadas ya no en textos, sino basadas en lo que es el universo. Así de primeras os puedo decir que incluso las grandes editoriales como Marvel o DC han tenido sus adaptaciones. Por un lado, Namor en las profundidades, aquí donde lo vemos. Esto en tapa dura, en la colección de Marvel Graphic Novels, el señor Peter Milligan, adorado sea, y el señor Esad Ribic nos traen esta historia de Namor, de un submarino que se ve acosado por cierto monstruo entre comillas, monstruo que no es tal, sino que estamos hablando de que es el mismo Namor. Está contado desde un punto de vista que es muy Lovecraftiano. Estamos hablando casi que es un tributo a la historia del templo de este submarino nazi que cogen un ídolo y se ven perseguidos por una maldición. Es exactamente un homenaje del autor. Por otro lado, la compañía DC hizo más o menos lo mismo. Sabemos que el señor Batman tiene ese Arkham, que está basado en la mitología de Lovecraft, pero aquí tenemos algo que el señor Mike Mignola, el señor Richard Pace y el Troy Nixie hicieron, y es la maldición que cayó sobre Gotham. Todo el universo de DC, sobre todo la mitología del murciélago, se ve mezclada, este dos caras, este pingüino, lo vamos a ver mezclado con estos relatos de Lovecraft, dándonos una historia, la verdad es que bastante curiosa, y adaptando estos personajes de DC a todos los villanos y a todos los héroes a gente de las novelas de Lovecraft. A mí me gusta mucho. Ojalá lo hubiera dibujado Mike Mignola, señores, simplemente lo guionizó, pero igualmente Nixie hace un trabajo grande. Otra con la que nos impresionaron también, por ejemplo, Medusa Comics con Fred Van Lente y Guillo Villanova, es este Weird Detective. Historia muy divertida. Estamos hablando de un detective, pero ¿este detective es normal? No. Estamos hablando de un ser de otra dimensión atrapado en un cuerpo humano que se ve forzado a resolver casos junto a su ayudante, casos de un detective de la Tierra. Claro, sabemos que él va a tener ciertos poderes y va a tener ahí un misterio de por qué está atrapado
en la Tierra. La verdad es que las portadas del maestro Francavila son preciosas y el guión es bastante entretenido, siempre con ese aura sobrenatural y siempre con ese toque Lovecraftiano. No sé, seguramente me esté dejando 1000 obras por todos los lados, pero como veis, el universo Lovecraft es bastante grande. Tan grande que incluso hemos tenido hasta su pequeña parodia, este joven Lovecraft que está publicando Diablo Ediciones de José Liber y Bartolo Torres, que bueno, te puede llegar a hacer gracia. No es que sea de mis lecturas, pero bueno, la verdad hay que decir que a quien le guste Lovecraft le puedes dar esto y la verdad es que se va a pasar un ratillo divertido, pero simplemente como curiosidad, no como obra de arte o una obra que tengas que tener en tu estantería sí o sí. Pues señores, como bien digo, me he tenido que dejar de todo, pero la verdad es que yo creo que ya os he dado varios títulos de Lovecraft como para que podáis empezar en este universo y deciros que tranquilos, ya os digo, los recopilatorios suelen traer las mejores historias y las mejores historias suelen ser las mismas historias, bien el color que cayó del cielo, estamos hablando del templo, el sabueso, las ratas en la pared e incluso Reanimator que tiene una adaptación por Planeta que la verdad hay que verla. Esa se me olvidó traerosla, pero bueno, esa os la pondré algún día, le haremos una reseñita para que la veáis porque también me parece una maravilla. Así que señores, esperemos que las fuerzas oscuras no nos borren este vídeo, esperamos seguir con vida para daros otro vídeo, otra guía de lo que queráis, de lo que necesitéis, pero ante todo señores, lo siento, creer en el tentaculismo. Cthulhu, Cthulhu, poderes Cthulhuescos.